Hola a todos, entusiastas de los arcades retro. Hoy les traemos un análisis completo de Deathstorm Pirates, el frenético shooter sobre raíles cooperativo de Namco con temática pirata. En este vídeo exploraremos a fondo su historia, mecánicas, apartado audiovisual y todo lo que necesita saber un fan del género humano. Arranquemos esta aventura bucanera. Deathstorm Pirates nos sumerge en una narrativa ligera y desenfadada. Los protagonistas son Eric y Leah, dos jóvenes miembros de una tripulación pirata que parten a recuperar el legendario tesoro La Brisa de Poseidón. En su periplo se cruzan con todo un reparto de personajes coloridos, un viejo lobo de mar llamado Joseph, su torpe compañero Duncan, el loro parlanchín Porre Porre e incluso un capitán distraído llamado Bruno. Por supuesto, también se enfrentarán al malvado capitán Vincent y criaturas sobrenaturales como esqueletos, cíclopes y hasta el mítico Kraken. El tono del relato es campestre y lleno de guiños cómicos. Se enfatiza más la diversión de disparar que la seriedad de la trama. Como indica una reseña, el juego es básicamente un fun shooter primero y una historia de piratas después, sin caer en clichés exagerados. En efecto, el guión consiste sobre todo en breves cinemáticas pintorescas y diálogos simpáticos, algo así como House of the Dead con piratas, que sirven de excusa para pasar al meollo la acción. Una de las mayores virtudes de Deathstorm Pirates es su cabina arcade especializada, diseñada para potenciar la inmersión. Se trata de un mueble cerrado para dos jugadores, una Theater Cabinet según Namco. En su exterior vemos un gran logo pirata, una figura de mascarón de proa saliendo en relieve, y los lemas a Pirate Adventure o Hot Fun Together, anunciando la experiencia cooperativa. A sentarnos, el jugador queda rodeado por una pantalla frontal de gran formato y unas empuñaduras luminosas con retroceso. Lo más llamativo es que los asientos de la cabina se mueven y vibran durante el juego al navegar por torrentes. O cruzar el mástil del barco, la cabina entera tiembla y se inclina, haciendo que la acción en pantalla se sienta con mucho más peso físico. Tal como señalan los materiales promocionales, aquí no solo se juega, sino que literalmente te metes dentro de la aventura. Este conjunto de efectos, movimiento de la cabina, volante real para el timón, cañones con retroceso, sonido envolvente, proporciona una atmósfera muy inmersiva al estilo de las salas recreativas tradicionales. Jugabilidad cooperativa y estructura de niveles. El sistema de juego mezcla disparos con ráfagas de acción cooperativa y conducción por raíles. Cada jugador usa una pistola dorada con retroceso para disparar a los enemigos, y entre ambos alternan el uso de un volante físico para maniobrar el barco en momentos puntuales. De hecho, el modo está claramente diseñado para dos personas. Muchas mecánicas se optimizan en cooperativo. Al enfocar las mirillas sobre el mismo objetivo, se activa el disparo combinado. Las retículas se fusionan en una más grande y desatan un disparo mucho más potente. Esta técnica resulta esencial para derrotar jefes y enemigos grandes que tienen puntos débiles acribillables. Solo de ese modo. Además, ciertos ataques requerirán que ambos jugadores colaboren disparando simultáneamente a zonas específicas del enemigo. Más allá de esto, Deathstorm Pirates no ofrece pausas mientras disparamos oleadas de esqueletos, calamares y barcos enemigos. Podemos cargar y disparar cañonazos a distancia o gesticular en círculos con el mando para girar el timón y sortear rocas. La estructura de niveles sigue la fórmula clásica de shooter arcade. En total hay 5 áreas principales. Siempre comenzamos en el mar tormentoso inicial, y luego podemos elegir el orden de 3 sectores intermedios antes de enfrentar el nivel final contra Vincent. Cada sección es un recorrido fijo sobre raíles, lleno de disparos, cinemáticas y eventos rápidos. Fuera del capítulo final, las fases intermedias se pueden jugar en orden variable para darle rejugabilidad a la experiencia. Deathstorm Pirates mantiene un ritmo frenético de principio a fin. Los disparos no cesan. La pistola dorada permite fuego ininterrumpido. En pantalla aparecen enemigos desde todas direcciones, lo que exige reacciones rápidas y buena coordinación entre jugadores. La dificultad escala progresivamente. Los enemigos comunes se vuelven más resistentes con el tiempo y aparecen jefes especializados con ataques devastadores. Afortunadamente, el juego equilibra esto con frecuentes mejoras y mecánicas de asistencia cooperativa. Por ejemplo, a veces encontramos cofres que otorgan potenciadores o partes donde recargar vida,
Además, nunca hay puntos muertos, siempre es posible avanzar mientras sigamos eliminando enemigos, aunque los jefes finales suelen obligarnos a perder varias vidas. El desafío es justo pero tenso. Deadstorm Pirates invita a dominar patrones de ataque, al final, lapinar la puntería, sabiendo que la cooperación es la mejor estrategia para superar los momentos más complicados. El apartado audiovisual es llamativo, aunque no revolucionario. Los gráficos lucen coloridos y nítidos, con escenarios marinos sombríos iluminados por tormentas y lava en cuevas subterráneas, y diseños exagerados de esqueletos pirata, cangrejos gigantes y el temible Kraken. El juego utiliza movimientos de cámara dinámicos, por ejemplo, el mar inclinándose bajo los pies, que refuerzan la sensación de inmersión. Gracias a un contraste entre fondos oscuros y mirillas brillantes, se evita la sensación de budgetel excesivo, lo cual es un acierto. En cuanto al sonido, los efectos son realistas y contundentes, y las voces cumplen su papel sin caer en el estereotipo pirata extremo. La banda sonora, por su parte, acompaña bien la ambientación aventurera del mar, con melodías heroicas y ritmos trepidantes, aunque peca de repetitiva y en ocasiones queda relegada por los efectos más fuertes. En conjunto, podemos decir que el diseño artístico y sonoro cumple con sumergirnos en la atmósfera pirata, pese a que la música podría tener más gancho. Como buen título arcade, Deadstorm Pirates es breve pero intenso. Una partida completa se suele resolver en unos 30 minutos si nos concentramos en avanzar rápidamente. A diferencia de los shooters normales con historia extensiva, aquí el objetivo es repetir la experiencia. La rejugabilidad viene principalmente de dos fuentes. Por un lado, el sistema de puntuaciones en línea incita a mejorar nuestro high score derrotando enemigos sin recibir daño. Por otro lado, la posibilidad de elegir en cada vuelta rutas o niveles intermedios distintos añade un pequeño aliciente estratégico a cada partida. Sin embargo, no hay modos alternativos ni personajes desbloqueables. Una vez terminado el juego, las únicas metas extra son superar puntajes o lograr los títulos internos. En definitiva, Deadstorm Pirates ofrece la rejugabilidad esperable de un arcade clásico, corta duración por partida, pero enfocada a quien disfruta repetirlo intentando perfeccionar su técnica. Quienes lo jueguen en solitario sentirán fácilmente que ya lo han visto todo tras unas cuantas partidas, mientras que jugar en cooperativo sigue siendo la mejor forma de exprimirlo al máximo. Deadstorm Pirates destaca por sus virtudes como arcade cooperativo, la diversión compartida con un amigo, el despliegue visual temático y la cabina interactiva son sus puntos fuertes más evidentes. Su acción desenfrenada, clara influencia de los clásicos de Namco, puede enganchar tanto a jugadores casuales como a veteranos gracias a controles sencillos pero adictivos. Además, su estilo caricaturesco y exagerado añade un toque de humor que muchos apreciarán. Por otro lado, no podemos obviar sus debilidades, el contenido es limitado y la falta de modos adicionales hace que su valor dependa casi enteramente del disfrute inmediato. La música, aunque adecuada, es un punto flojo al repetirse en bucle. También el precio de la versión para consola puede resultar excesivo para lo que ofrece. En resumidas cuentas, lo mejor de Deadstorm Pirates es su ambientación inmersiva y la cooperación divertida, mientras que lo mejorable sería ampliar su duración y variar el contenido para justificar mejor la inversión de tiempo o dinero. Y con esto concluye nuestro análisis. Esperamos que les haya gustado este recorrido a bordo de Deadstorm Pirates. Si les pareció interesante, no olviden darle un me gusta al vídeo y suscribirse al canal para más contenido de juegos retro y arcade. Gracias por acompañarnos en esta travesía pirata, nos vemos en la próxima. It's the treasure! Shoot! Keep shooting! That's the way to go. Come on! You're still here! Keep shooting! 9, 8. You all right? Treasure hunt! Drew a blank.
bit more. Let's get away. Now! Beat it while he's down. I really hope the captain and everybody's okay. To your right. You can do it. You've got to aim sharp. Impossible! How many of them are there? Leave it to me! The bottles! Shoot the bottles! Leave it to me! Destructive power beyond compare! Now! Up above! Oh, you took care of that very well! From the tower? Shoot them down before they fly over here! Oh. Destroy the shield first! Don't flinch! Without the shield, we're gonna take them! You really smashed it! Here's the clincher! 9, 8, 7, 6,